Grabando, 3, 2. Buenos días, estimado Juan Manuel Martínez Lubier. Juan Manuel es director general del INAES, del Instituto Nacional de Economía Social. Y bueno, primero gracias por tu tiempo. Me presento, soy Rebeca Peralta de la Secretaría de Economía y estoy a cargo de la elaboración del Informe Nacional Voluntario de México, Agenda 2030. En este informe queremos plasmar los principales logros del gobierno en el cumplimiento de los ODS. Y para hacerlo estamos de alguna manera buscando aquellos proyectos prioritarios, programas emblema del gobierno que puedan representar de mejor manera y de forma cualitativa los cambios que ha habido en esta administración. Sobre todo esta administración porque hay un informe previo en 2021 que ya dio cuenta del primer periodo, este es el segundo periodo, por decirlo así, de la administración, el 2021 a 2023. Dentro de esos programas prioritarios, pues hemos identificado uno muy valioso, muy emblemático, que tiene que ver con los NODES, que son estos nodos de impulso a la economía social y solidaria que dirige el INAES. Entonces queríamos preguntarte algunas cuestiones sobre este programa que ustedes llevan a cabo, que nos cuentes un poquito más. Más que los datos, queremos conocer el alma del proyecto. Entonces, pues yo empezaría preguntándote un poco, ¿qué visión de economía tienen los NODES? Bueno, primero gracias por este espacio porque, como bien dices, lo que intentamos es dar evidencia de que esta administración tiene intrínsecamente la búsqueda de una transformación profunda. Me gusta que digas, oye, platiquemos del alma de los NODES más que de sus números, porque eso tiene que ver con lo profundo, no es solamente el dar cuenta de resultados numéricos que a lo mejor en ciertos contextos pueden decir mucho, en otros pueden decir poco, pero cuando hablamos de la esencia de lo que buscamos, ahí sí creo que se arma otro código de comunicación. Justamente los nodos de impulso a la economía social y solidaria, en su nombre lleva un poquito la explicación, es la herramienta que tiene el instituto. El instituto es, por la Ley de Economía Social y Solidaria, la institución responsable de normar la política pública en materia de fomento a la economía social en nuestro país, al sector social de la economía que está consagrado en la Constitución, en el artículo 25. Nuestra concepción de economía social es esa economía que está inserta en los mercados, que es dialogante con el resto de las corrientes económicas que nuestro país tiene, y más corrientes económicas, sectores económicos, entendidos como lo plantea la Constitución, el sector privado, el sector público, que tienen empresas que proveen servicios y productos a la sociedad, que tienen sus características particulares. Y la característica particular que diferencia a los tres es quién es el dueño, quién tiene la propiedad de esos medios de producción, de comercialización o de servicios financieros. En el caso de las empresas del Estado, del sector público, bueno, pues está claro, hay una administración por parte del gobierno o de los gobiernos. En el caso de los privados, igualmente pues es muy claro, fondos de inversiones, personas físicas que a lo mejor tienen su negocio muy pequeñito o grandes conglomerados. En la economía mexicana, desgraciadamente, hemos tenido estos esquemas de desigualdad que han hecho que tengamos conglomerados que acaparan grandes espacios de la economía y concentran las ganancias por la propia naturaleza del sector privado, que tiene su dinámica y ahí está. Los números, no es este el espacio para hacer como el análisis de los números sobre la desigualdad, pero creo que todo el mundo tenemos claridad de que la realidad de México, siendo un país tan rico, pues es incluso inmoral en tener estos niveles de concentración del ingreso y concentración de la propiedad del país en muy pocas manos. La visión de la economía social es que tengamos empresas que, como dije, conviven con el resto de los sectores económicos, pero la propiedad no es centralizada en unos cuantos, no es del gobierno, sino que es de los ciudadanos. Ciudadanos que se organizan para decir, oye, tenemos esta necesidad de generar un trabajo, tenemos la capacidad de trabajo, bueno, se generan las empresas, particularmente las cooperativas de trabajo. Oye,
junta vecinal que se da cuenta que hay un insumo, alimentos, medicamentos, cuidados, etcétera, que colectivamente puede ser mucho más eficiente su acceso. Bueno, pues se hace una cooperativa de consumo, y la que en este momento es la parte más organizada y más sólida del sector social de la economía, pues el tema del ahorro y préstamo. Ahí donde la banca comercial o la banca de desarrollo no ha accedido todavía en nuestro país, están las personas organizándose con los medios para captar ahorro y brindar servicios financieros. En nuestro país ya estamos en 9,5 millones de ciudadanos que tienen esas dinámicas, pero es necesario todavía fortalecerlo. Entonces hice esa descripción. Y en el caso mexicano, a diferencia de otros países, la legislación nos plantea que también la propiedad social de la tierra es un ingrediente, más bien es un componente súper importante dentro de la economía social. Así es que los ejidos y las comunidades, en esas dos figuras jurídicas, componen el escenario amplio que nos marca la Ley de Economía Social y Solidaria, pero que ya en una interpretación más, digamos, coloquial, pues tiene que ver con eso. Las personas, ciudadanos comunes que vivimos, que tenemos necesidades, buscamos resolver esas necesidades a partir de la participación social con la propiedad de esos medios colectivos. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? En muchos sitios también, y también en la historia de nuestro país, la concepción de esta economía social en muchos casos tenía que ver con cuestiones marginales, de poco valor añadido, que está bien, hay necesidades que hay que resolver de esa manera, pero viendo la experiencia de otros países, especialmente en Europa Occidental, en Asia, con Japón, en Norteamérica, en Estados Unidos, un tercio de la población de Estados Unidos resuelve sus necesidades financieras con las allá llamadas credit unions, que son el equivalente a las cooperativas de ahorro y préstamo. Solo ellas en sus activos concentran el total del Producto Interno Bruto mexicano. Imagínate la fortaleza que tiene la economía social en Estados Unidos. Igual en nuestro vecino más norteño en Canadá, especialmente en la región de Quebec, el potencial y la realidad de la economía social es sumamente importante, porque han podido trascender a que la economía social, este tipo de empresas de propiedad colectiva, gestión colectiva, puede estar absolutamente en cualquier renglón de la economía donde la sociedad necesite algo, ahí podemos generar una empresa de economía social y solidaria. Ahora, bueno, no sé si me sigo de en nuestro diagnóstico, para que exista este tipo de empresa, en esta perspectiva no marginal, pequeñita, periférica, sino central, voluminosa, con economías de escala realmente robustas para generar eficiencias importantes en el proceso productivo, y por lo tanto tengamos réditos, que no lucro, es distinto, hacia los ciudadanos, pues necesitamos fortalecer lo que desde nuestro diagnóstico son dos ejes fundamentales. O dicho al revés, en nuestro diagnóstico de por qué la economía no genera una distribución a la gente, sino más bien una concentración, pues es porque históricamente, desde nuestro análisis, se le ha despojado a la sociedad, por un lado, de un saber hacer, que ahora voy a describir, y por otro lado, del acceso a servicios financieros. La lógica del capital, o lo que podemos conocer como neoliberalismo de las últimas 4 décadas, pues privilegió en nuestro país que ese acceso a servicios financieros primero estuviera concentrado en muy poquitas entidades, y las reglas del juego para acceder a crédito, suena coloquial, pero pues parecía que necesitas demostrarle a la banca comercial que no necesitas el crédito, porque tienes casas, tienes bienes patrimoniales, tienes ingresos, etcétera, para poder acceder a él. Ese no es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no tienen un capital previo para poder acceder a servicios financieros. Pero el otro tema del despojo del conocimiento, yo lo dividiría en 3 espacios. Un conocimiento que tiene que ver con el qué hacemos con nuestra labor productiva, cómo la podemos hacer mejor, cómo un campesino en la península de Yucatán que siembra achiote o chile habanero, ¿no? ¿Qué puedo hacer con este producto más allá de venderlo como una materia prima? Hay un despojo del conocimiento de qué riqueza se puede generar ahí en ese territorio. Segundo, hay un despojo de conocimiento empresarial.
Ese chile habanero se puede convertir en capsaicina con un proceso físico relativamente sencillo, pero eso implica generar una fábrica, una procesadora de chile habanero a capsaicina, pero que desde luego tiene una conexión con mercados y por lo tanto el saber empresarial debe de estar en esa línea. Esto que produzco, que puede darle valor añadido, ¿quién me lo puede comprar? ¿Cómo me lo puede comprar? ¿Cómo puedo acceder a este tipo de mercados? Entonces, saber técnico, saber empresarial. Y un tercero, que es el que propiamente le toca subsanar al instituto, que es justamente el generar este tipo de empresa, pero no en una cultura de la verticalidad, de quien lo posee todo, de quien es el dueño y entonces gestiona y da órdenes y marca el rumbo de la empresa porque el capital le autoriza a ello, de hecho en el derecho mercantil así lo tenemos, sino más bien una cultura donde esa empresa puede ser gestionada por la gente, que es muchas veces el elemento más frágil de las empresas de la economía social. ¿Cómo conciliar lo que hacemos, hacerlo empresarialmente, pero en una gestión colectiva? Y además podamos acceder a medios de financiamiento para que esto sea una realidad. Bueno, ese es el alma de los nodes. Los nodes intentan movilizar las grandes fuerzas acumuladas que tenemos en el sistema educativo nacional, por un lado, busca desde su génesis tocar una necesidad concreta, y ahí están los actores de la economía social, y además poderla reforzar en el contexto en el que se desenvuelve. Por eso, cada una de las alianzas, cada uno de los nodos de impulso a la economía social nace así, ya en una primera dinámica que corresponde, de hecho, a los principios y valores de la economía social, la libre adhesión, una suma libre de voluntades, donde una institución de educación superior, normalmente una universidad, un organismo del sector social de la economía, que puede ser una cooperativa, un ejido, una comunidad, una sociedad de producción rural, y un tercero, que puede ser una sociedad civil, un gobierno local, incluso hasta empresas privadas han participado en estas alianzas. Entonces, ¿qué sucede? Que el organismo del sector social de la economía detecta cuál es la necesidad en la que tiene que crecer. Un ejido que produce chile habanero, pero que no tiene los medios para acceder al conocimiento que describimos hace ratito. Pues para eso están las universidades, para que nos ayude a decir, mira, tú puedes transformar este chile habanero en capsaicina, aquí tenemos estos laboratorios, podemos hacer un procesamiento, podemos hacer un modelo de negocio para que después tú tengas los laboratorios en la planta procesadora, ayudamos al fortalecimiento empresarial, bueno, cómo llevar las finanzas, la logística, la contabilidad, etcétera, etcétera, y nos buscamos juntos los medios para gobernar esa empresa, cómo gestionar colectivamente esa empresa. Entonces, lo que tiene que suceder con cada uno de los nodes es eso, partir de una necesidad sentida en el territorio. Y por eso, que bueno, tiene que ver con estas preguntas, tiene tanto que ver con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, que está planteada en estos 17 indicadores, pues bueno, en gran medida casi la red de nodes, que ya ahora sobrepasa los 440 alianzas en todo el país, cubre suficientemente estos 17. Primero, nos vamos al último, el 17, que tiene que ver con la generación de alianzas, pues en su alma está eso. No queremos una universidad que va marcando rumbo, no, tiene que ser asociativamente desde el arranque el tema de los nodes. Se generan esas alianzas que después van satisfaciendo el resto de los indicadores, especialmente el que tiene que ver con la mejora del ingreso para combatir la pobreza. Hay unos componentes de tratamiento adecuado del medio ambiente, buscando la preservación de la biodiversidad, que las producciones, cuando el caso es producciones agrícolas, pues tengan que ver más bien con procesos autosostenibles, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esencia ese es el alma de los nodes, el que podamos tener asociaciones entre actores que ya están en los territorios, que tienen necesidades y que en la unión de estos actores, desde las lógicas empresariales de la economía social, podemos satisfacer esas necesidades
colectivamente, generando capacidades en los territorios para que esos nodes, más allá de una administración, pues puedan trascender en el tiempo y puedan estar brindando servicios desde la economía social a las comunidades. Qué interesante contexto nos planteas, porque uno piensa nada más como, bueno, sí, son esfuerzos por reforzar la economía social y solidaria, pero al verlo dentro de un contexto histórico mucho más amplio, implica una forma distinta de economía en el sentido pleno, pero no solo economía. Pienso un poco esto que hablabas de la propiedad de los medios de producción y de estos esquemas de desigualdad. Históricamente el capitalismo se constituye a partir del despojo de las comunidades, sobre todo originarias de los pueblos, y entonces no tienen la propiedad de la tierra ni la propiedad de los medios de producción. Entonces ese es el terreno sobre el cual se trabaja. Posterior al neoliberalismo, en donde las privatizaciones justamente generan otro panorama. Es esa contracorriente, trabajar porque no se cuenta con los medios de producción y con la tierra por parte de estos actores, o es minoritario por las lógicas que se impusieron. Yo ahí quiero preguntarte un poco cuál es el rol de las comunidades y los pueblos indígenas, pero también de las mujeres en este sentido, pensando también el vínculo entre capitalismo y patriarcado. ¿Cuál es el rol de estos actores o de estos sujetos, les llamaría más que actores, sobre todo pensando en que ustedes operan en territorios concretos en donde están estas colectividades, justo para romper con estas lógicas? ¿Cómo se rompe con estas lógicas también? ¿Cómo lo ven expresado a partir de estos sujetos? Una pregunta gigantesca, pero añadiría, para responder a esa pregunta que es importantísima, desde luego está este despojo que has descrito muy bien, que ha hecho el capital históricamente desde sus primeras dinámicas hace siglos, y más de forma más violenta en las últimas décadas, cuando tal cual el neoliberalismo privatiza. Pero lo que es importante hacer notar en la privatización es qué se privatiza. Y se privatizan especialmente medios que lo público podría subsanar. En el caso mexicano, el ahorro y préstamo es un servicio público. Los medios de comunicación son un servicio público. La telefonía y el internet es un servicio público. Los transportes son un servicio público. Y podríamos seguir con la lista. Y a partir de los 80, especialmente el año 88 nefasto hacia adelante, pues lo que presenciamos es esa transferencia de los bienes públicos para satisfacer las necesidades sociales al ámbito privado. Eso es muy importante porque no se trata solamente de empresas que generan bienes que en libre competencia el consumidor bien informado va a poder adquirir y son generalmente suntuosos. No, se van a la esencia de lo necesario para la sociedad. Por eso van a hacer negocio, porque de ninguna manera la sociedad va a renunciar a esas necesidades de alimentación, etcétera, etcétera. Todos esos productos y servicios que son necesarios para la vida. Eso es lo que se privatizó. Por eso tiene tal flujo de dinero. Primero. Segundo, en ese despojo, que es una cuestión muchísimo más frágil y subjetiva, bueno, en teoría clásica tenemos el concepto de la alienación. Se nos despojó también de la cultura o de la concepción de que la sociedad, de que la sociedad puede autogestionarse. O dicho de otra manera, la teoría, la doctrina neoliberal que pone por enfrente al individualismo nos dice que la sociedad es la suma de individuos y que lo que va a estar haciendo cada individuo es buscar su bien individual y a través de ese bien individual, pues entonces va a tener externalidades positivas hacia la sociedad. Es una mentira. De entrada, conceptualmente, la sociedad no es la suma de individuos. La sociedad son las interacciones entre las personas que se dan. En el caso nuestro, y bueno, de toda América Latina y prácticamente en el mundo, hablamos frecuentemente del tema del tejido social. Pues es eso, esas interacciones. Si fuera solamente una suma, bueno, ahí están ya los individuos y podemos vivir felices para siempre. No, lo importante es la calidad de las interacciones. Cuando esa calidad de las interacciones está mediada por la conciencia de las personas en cómo es la sociedad. Entonces, para resumir, lo que nos ha dejado más el neoliberalismo es individuos que piensan que son responsables
de su bienestar por sus méritos, y que uno, en la medida en que le echa ganas o no, en la medida en que aprovecha las oportunidades o no, es que va a lograr su bienestar. Y es una mentira. Y además, cuando se piensa así, ya ese individuo no cuestiona la estructura. Y lo que necesitamos es cuestionar la estructura y generar nuevas estructuras. Entonces, tu pregunta sobre los grupos originarios, los indígenas y las mujeres, ahí se ha exacerbado todavía más esa alienación. Justo en comunidades, primero hablando de las comunidades indígenas y en nuestro país también las afrodescendientes, que en gran medida tenían muchas prácticas basadas en la comunidad. De hecho, describíamos hace un momento, una de las figuras de la economía social es la comunidad como ente jurídico de propiedad social de la tierra y como ente político de toma de decisiones en el territorio. Ellos son componentes también de la economía social. Pero fíjate, voy a tomar un ejemplo, uno de los más emblemáticos en nuestro país, el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca, cuando menos el 85% de la propiedad de la tierra está en usos y costumbres, está en el régimen de propiedad social de la tierra. Sin embargo, su economía no es una economía social. Es sumamente neoliberal la economía de Oaxaca, sumamente, basada en procesos extractivistas. Entonces, la propiedad de la tierra está organizada, pero después los eslabones para agregar valor, para tener interacciones comerciales, están más bien arrancadas de esa dinámica comunitaria por desde nuestro punto de vista también, por una dinámica histórica, política, que ha hecho que ciertos cacicazgos se vuelvan los dueños de las comunidades. Fíjate esa contradicción. Entonces, regresando a eso, el capitalismo nos plantea la disolución de los nexos sociales y que más bien es el individuo el que tiene que reforzarse. Pero el mundo indígena no, el mundo indígena ancestralmente tiene una sabiduría muy importante en que la resolución de las necesidades sociales se hacen con la sociedad. Y hay un reconocimiento a que entre todos puede haber una participación para arreglárnosla. En esta combinación histórica de sucesos que hemos tenido en nuestro país, por este ejemplo de Oaxaca, se ha puesto por encima de la comunidad el régimen vertical. Bueno, la práctica de la economía social nos da la gran oportunidad de retomar esas prácticas sumamente sabias, pero el asunto es que no estamos con las comunidades indígenas aisladas. Estamos en un país heterogéneo, un país sumamente complejo, un país globalizado, un país en una situación geográfica privilegiada, que pareciera que tiene una esquizofrenia, ¿no? Un país que puede estar con la producción de bienes y servicios de la más alta calidad, de la más alto valor tecnológico, y también eso que muchos nos han peyorativamente llevado a concebir como lo del pasado. Oye, ¿no? Tenemos la gran posibilidad de hacer que se concilien los dos elementos, porque es imposible aislarlos. Y si no buscamos una integración positiva, pues lo que va a suceder es que las fuerzas del mercado van a intervenir, como han estado interviniendo, en el despojo todavía más exacerbado de estas comunidades. Pensemos el tema de la minería, ¿no? Cuando hace 2 administraciones se hacen estas concesiones equivalentes a la propiedad social, arriba del 50% del territorio se concesionó para la explotación minera. No está afortunadamente explotado a esa proporción, pero tiene que ver hay un interés nacional por encima del interés de la comunidad, y si aquí hay una posibilidad minera, con permiso, comunidad indígena, de todos modos se van a tocar. Bueno, ¿cómo hacer que esa dinámica tan compleja de nuestro país pues pueda producir bienestar para todos? Entonces, la economía social, el plantear empresas que están relacionadas con esas fuerzas y dinámicas económicas, pues abre la puerta de posibilidades a que estas dinámicas indígenas comunitarias puedan subir de nivel, por decirlo así, a lo mejor no expandir su rango de acción, a eso me refiero, para que no quede en una cuestión pequeñita, se organizan. No, se organizan para lo productivo, se organizan para generar riqueza y para distribuirla en su territorio. Si no hablamos de empresa, es difícil conectarse con el código
de la gran dinámica económica que tiene nuestro país. Por eso es tan importante introducir culturalmente también en esas comunidades este concepto. Sí, hay un reconocimiento de la tierra, sí hay toda una conexión cultural, etcétera, etcétera, pero también estamos metidos en una dinámica, pues sí, mercantil. Entonces, si nada más nos lleváramos a un blanco y negro, difícilmente vamos a poder reconciliar las cosas. A mí me encanta la economía social porque creo que no nos plantea blancos y negros, sino la infinidad de combinaciones de colores que podemos tener y entonces las distintas interacciones. Y en el tema de las mujeres, pues igualmente, como bien dices, capitalismo y patriarcado han tenido es un binomio pues casi estructural, pero casi difícil de decir dónde empieza uno y dónde termina el otro. Si lo vemos, las grandes fortunas, las grandes historias de quienes toman decisiones a partir del capital son varones, por lo general machos, que no es lo mismo, altamente capitalizados, con una capitalización de mucho tiempo hacia atrás, con muchos esquemas incluso xenofóbicos, etcétera, etcétera. Patriarcado y capitalismo. Si vamos a las reglas típicas del capital, prácticamente las mujeres estarían condenadas a nunca ser actrices. Si vemos las estadísticas, bueno, los números no los tengo especialmente, pero las mujeres están descapitalizadas. En la propiedad de la tierra no exceden el 20%, me parece, en nuestro país, donde una mujer puede decir, aquí está mi título de propiedad, y por lo tanto puedo garantizar este crédito, o por lo tanto puedo emprender A, B, C, etcétera, etcétera. El capital está en manos masculinas. Si vamos a las reglas del juego del capital, que para acceder a más capital necesitas demostrar que tienes una acumulación de capital, estamos prácticamente en automático descartando la participación de las mujeres. La ficha de juego para integrarnos a una economía más fortalecida. Si mi pase de entrada es el capital, estoy fuera. Y no solo las mujeres, el 90% de este país estaría en condiciones muy complicadas para poder participar de las grandes decisiones. En cambio, mi capacidad de trabajo, mi capacidad de consumo, mi capacidad de ahorro, de varones y de mujeres descapitalizados, eso sí que está. A mí me gusta mucho hacer una dinámica cuando estoy en algún auditorio, especialmente con jóvenes de preparatorias, de universidades. Si hay unos 100, 200, les digo, por favor, pónganse de pie. ¿Cuántos de ustedes tiene $1,000 para invertir mañana? A veces se levantan 3, 5 y los otros 400 se quedan sentados. ¿No? Les cambio la pregunta, pónganse de pie los que tienen su capacidad de trabajo para ganarse la vida el día de mañana. Se levanta todo el auditorio. Entonces, ¿qué tipo de economía queremos fomentar? Aquella donde el boleto de entrada es el capital. Bueno, pues tenemos esas figuras. En nuestro país, en el caso de nuestro país, no más del 10% del país tendría capacidad de acceso a la dirección de una empresa, a autogestionar una empresa. En cambio, cuando preguntas quién puede trabajar, bueno, y si organizamos el trabajo para que ese trabajo sea el que pueda tener un modelo de acción, de generación de riqueza importante, tan importante que pueda acceder a medios financieros para acceder a los medios de producción o de comercialización y entonces generar una economía importante. Ese es el principio fundamental de la economía social y por eso tiene tanto que ver con una economía feminista. Porque, de nuevo, si intentamos que el acceso a la economía de las mujeres sea a través del capital, nos vamos a tardar una eternidad. Si más bien intentamos la integración económica de las mujeres a partir de lo que de por sí tienen las mujeres, y bueno, todos los seres humanos, pero con quitando esa simetría, pues hacemos que entonces las mujeres puedan ser partícipes de otro tipo de proceso. Y entonces puedan sentarse en una asamblea de dueñas de la empresa, dueños y dueñas, pero como yo no entré con capital, sino con mi capacidad de trabajo, pues mi peso en las decisiones de la empresa es el mismo que tú, varón. Y entonces nos lleva a un escenario verdaderamente de relaciones horizontales en una sociedad económica, no en términos planteados como el capitalismo, sino una primera sociedad, relaciones entre personas
que está orientada a una producción económica, pero el boleto de entrada no fue esta asimetría histórica que difícilmente se podría resolver por sí misma, sino más bien es romper, cambiar las reglas del juego y decir, el boleto de acceso es mi capacidad de generar riqueza. Y ese es el trabajo. Y eso democratiza. Y con eso, bueno, me voy adelantando a lo que nos encanta, a lo mejor todavía más de la economía social y solidaria, que es el proceso político que implica. Político en términos de la construcción de conciencia civil que genera en quien participa en la economía social. Quien participa de una asamblea de socios, quien está vigilante de los organismos de transparencia, de rendición de cuentas, de que las decisiones de la empresa se tomen bajo los acuerdos que previamente habíamos hecho, se va generando otro tipo de conciencia de la participación de las personas y las interacciones que pueden tener. Cuando hay algo con lo que hay que decidir, un bien común en que hay que decidir, efectivamente estamos decidiendo. ¿De qué se trata la democracia sino de tomar decisiones? Cuando hablamos solo de una democracia electoral política, pues bueno, la elección, la decisión que tomo yo como ciudadano o ciudadana, pues es solamente en esos procesos electorales y que es muy importante, que tenemos que afianzar en todas las democracias del mundo. Pero si no caminamos a una democracia económica, la democracia política siempre va a estar en peligro. Porque esta asimetría de actores, la asimetría del capital en la economía, si va a seguir tomando decisiones como las han estado tomando, pues nos pueden salir personajes como desgraciadamente en nuestra América Latina hoy están apareciendo. Que las fuerzas del capital visibilizan porque no hay una sociedad que esté empujando para decir, no señor, las cosas tienen que ser de otra manera, pueden ser más horizontales, pueden tener otra práctica, pero eso tiene que ver con una conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva, esa cultura de la participación, de la democracia activa, profunda en los ciudadanos, de todos los días, una democracia cotidiana, no solo se da, más bien difícilmente se da solo en el ámbito electoral, se tiene que dar en el ámbito de la cotidianidad. Y la economía es la cotidianidad. Cuando yo trabajo, cuando yo consumo, cuando estoy ahorrando, eso tiene que ver con mi día a día. El cómo genero una transacción a través de medios electrónicos o compro algo, etcétera, etcétera. Pero especialmente cuando voy a lo más humano de lo humano, que es mi trabajo, que me identifica, que me da sentido de pertenencia, me reduce las incertidumbres hacia el futuro. Cuando colectivizo eso, genero otra conciencia política sobre mí mismo y sobre los demás. Y entonces tenemos otro tipo de ciudadanía. Por eso, de nuevo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros pensamos que mientras más democrática sea la economía de una sociedad, pues más acceso al bienestar y por lo tanto a la resolución de todos esos, o el palomear, por decir así, todos esos indicadores, porque la propia sociedad está adquiriendo medios para autogestionarse. Desde luego el Estado debe de intervenir en rectorías, en marcar la cancha, etcétera, etcétera, en privilegiar a quien tiene que privilegiar, en el sentido de la búsqueda del bien mayor, pero con una autogestión de las personas. Y creo que el futuro nos va a estar demandando cada vez más eso, con el cambio de tecnologías, con la entrada pues a lo que algunos llaman tercera o cuarta revolución industrial, etcétera, etcétera, donde los procesos productivos están más bien distribuidos, contrariamente a los procesos históricos del capital, que era de una altísima concentración de los procesos productivos. Hoy tenemos a través de las tecnologías de generación de energía, de generación de manufacturas, una posibilidad de la distribución. Bueno, si podemos tener empresas distribuidas, pues esa gestión tendrá que ser igualmente distribuida al interior. A propósito de esto que planteas, me pongo a pensar sobre cuál es el tipo de economía que requiere la Agenda 2030. Si la Agenda 2030 se plantea el fin de la pobreza, el fin del hambre, la reducción de las desigualdades, la sostenibilidad ambiental, etcétera, la cultura de paz, se puede dentro de los marcos de la economía capitalista, y esto me lleva a preguntarte por cuáles son los retos que tendrán los nodes, por ejemplo, respecto al modelo de consumismo que hay en la sociedad capitalista. O sea, se habla de la producción, pero en términos de trabajar con el tema del consumo, ¿cómo lo están abordando ustedes? Mira, bueno, primero, igual dos elementos conceptuales.
y voy a contrastar dos autores de muy distintas líneas. Primero, tajantemente, cuando fue la presentación de la Agenda 2030, me parece que la segunda semana de junio del 2019 en la Cancillería, nos acompañó uno de los premios Nobel de Economía, Muhammad Yunus, con unos esquemas muy interesantes de microfinanciamiento en Bangladesh y después en la India y ahora en muchos sitios. En su discurso dijo, si queremos conseguir la Agenda 2030, si queremos acceder a, cumplir todos sus objetivos, con la economía hegemónica reinante, olvidémoslo, no se puede. Así de tajante, y ahí estará la grabación para que mis palabras sean eco de lo que efectivamente se dijo. Desde el punto de vista de Yunus, con la economía neoliberal capitalista hegemónica del planeta, muy difícilmente. Porque, cito al otro, Milton Friedman, uno de los grandes pensadores del neoliberalismo, me parece que en Capitalismo y Libertad, dice, ¿para qué sirve la sociedad anónima? La empresa de capital. Bueno, para aumentar el valor de la acción que tiene cada uno de los posesionarios de la empresa. Para eso sirve. No habla de satisfacer necesidades sociales, no habla de protección medioambiental, no habla de cuidado de océanos, no habla de procuración de la salud. La empresa de capital sirve para que ese capital se reproduzca y haga una acumulación mayor en los propietarios originales. Esa es la tensión que siempre va a tener la empresa de capital, la maximización de las ganancias. Cuando eso se pone como objetivo máximo, todo evidentemente se pone como subsidiario. La protección medioambiental, el trabajo decente de las y los trabajadores, el trabajo infantil, etcétera, etcétera. Por eso es tan complicado que desde el capitalismo se pueda resolver y podamos avanzar efectivamente en unos objetivos como los que plantea la Agenda 2030. Entonces, primero hay que decir eso. El reto que tiene los nodes, si me ayudas, porque la pregunta era más amplia. Sí, con este modo de consumo que impone el capital, ¿cuál es el reto de los nodes? Justo en eso, en el tema del consumo, yo también vería dos vertientes. Por un lado, que tal cual, el capitalismo, hay otra autora, una teóloga catalana, Teresa Forcades, dice, el capitalismo funciona a través de sueños. Es decir, me vende la idea de que yo necesito tal o cual cosa. Cuando consigo ese sueño, automáticamente el sueño se hace más grande. Entonces mi necesidad de consumo aumenta. Por el contrario, dice Forcades, la economía social y solidaria trabaja a partir de resolución de necesidades. Entonces, primera vertiente de la gran diferencia en el consumo que plantea la economía social y el capitalismo. No hay que producir bienes que no se necesitan. Hay que producir lo que necesita la humanidad. Ahí todavía la aritmética no sé si nos sale positiva en el cuidado medioambiental. Estoy seguro que en la otra no. Y estoy seguro por los números. Cuando hay que estrenar coche cada 3, cada 5 años, cuando son tecnologías que podrían durar 50, pues tienes una presión sobre el medio ambiente en extraer más acero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tenemos una economía más sensata, no para resolver sueños, sino necesidades de seres vivos. Y sí, que tienen una cultura, que tienen una expresión de nuestra inteligencia, de nuestra afectividad, etcétera, etcétera, pero basado en lo sensato, entonces automáticamente la presión sobre el medio ambiente baja. Pero también sobre la posibilidad de que las personas gastemos mejor. ¿A qué me refiero? Entonces yo decía, primera vertiente del consumo, la economía social dice, hay que consumir sensato. Pero también en la operación comercial hay que ser todavía más sensatos y yo en este momento de la realidad mexicana digo que además hay que ser más inteligentes. ¿A qué me refiero? En cada transacción que hace cualquier mexicano en una gran superficie, casi, el mercado de supermercados, por decirlo así, hoy está acaparado un poquito por los extranjeros, sí hay una propiedad nacional importante, pero monopolizada. Cuando yo hago una transacción comercial en uno de esos expendios, automáticamente en el precio del bien que estoy consumiendo hay una proporción que se está concentrando y en muchos casos se está yendo del territorio. Eso tiene una ineficiencia económica tremenda si lo que queremos es tener una buena sociedad.
Si lo que queremos es el precio de la acción hacia arriba, tiene una eficiencia suprema. Si lo que queremos es una mejor sociedad, tiene una eficiencia muy baja. Entonces, ¿cómo organizar el consumo? Primero, en que se comercializan espacios sensatos, bueno, productos sensatos, pero además con mecanismos administrativos que no nos salga tan caro a los consumidores, porque si yo estoy pagando 20-30% por encima del costo del producto para las regalías de la empresa o para el costo financiero, la acción, etcétera, etcétera, ese 30% se me está yendo a mí y se le está yendo al país. Si organizáramos, como sucede en muchos espacios del mundo, en los países escandinavos prácticamente el 100% de los supermercados son cooperativas de consumo. En Suiza el 100% son cooperativas de consumo, en Francia más o menos el 60%, mismo en Alemania, en Estados Unidos hay una proporción bastante más baja, pero también es interesante. En nuestro país estamos muy, muy por debajo. Si tuviéramos centros de consumo donde no hay una presión del capital para sacar una regalía, sino que los ciudadanos nos organizamos para tener nuestros medios de comercialización, entonces automáticamente los precios son hasta un 30% más baratos. Ya no estoy hablando yo de una filosofía amplia, es eficiencia económica para que la sociedad viva mejor. Se nos está escapando un dinero por concepto de pago al deseo de exacerbación de capital de unos intermediarios que por lo general no agregan valor, o que ese valor podría ser sustituido por la organización social. Ahora, es muy complejo y en el tema de los nodes, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el reto en los nodes? Bueno, primero que empecemos a tener esas células. Yo sí creo que además como Estado tenemos una obligación, una gran obligación y gran oportunidad a la vez de movilizar las fuerzas del Estado para acompañar esos esfuerzos, porque por definición prácticamente, si es una pequeña célula de 200 vecinos que se organizan para tener su cooperativa de consumo, pues esos 200 van a poder comprar con un poder de volumen de 200. El gran supermercado tiene un poder de compra de millones. Vamos a tener una asimetría económica muy importante. Ahí es donde tiene que entrar el Estado. A ayudar a que estos ejercicios puedan tener accesos logísticos y de mejora de los precios, para que entonces sí en las cooperativas de consumo podamos tener precios accesibles que merezcan la pena hacer todo el ejercicio. Y ahí los nodes nos tienen que ayudar mucho. En gran medida, yo mencioné mucho la conexión que tienen hacia las comunidades y hacia los aliados que tienen como organismos del sector social de la economía, pero también tenemos un gran terreno de trabajo al interior de cada una de las universidades. Y en gran medida también cuando fuimos ideando esto en compañía de la Secretaría de Educación Pública, nuestro planteamiento era cómo cambiar el cerebro, cómo cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes a través de las prácticas de la economía social. Ciertamente pueden haber cursos y es deseable, pero para mí es más deseable que cada universidad tenga un espacio de ahorro y préstamo colectivo, que tenga un espacio de comercialización colectivo y en lo más que se pueda tener emprendimientos asociativos. Eso ha sido en la nueva escuela mexicana es muy afortunado que se saca el concepto de el emprendedor y hablamos más bien de los emprendedores colectivos. Es decir, que si el espacio universitario va a impulsar la generación de empresas de producción, estas no sean de un cabecilla que va ¿no? Si eso sucede en las ciudades, está muy bien y hay que impulsarlo, pero dentro de un esfuerzo financiado por lo público, pues busquemos que sea lo más comunitario posible. Y eso se eslabona con el consumo. Bueno, espero haber resuelto ahí la... No, por supuesto, y además el tema de la educación, la importancia que tiene para cambiar esos hábitos y esas subjetividades también. Ahora, revisando un poco los temas que trabajan los nodes, ¿no? Tenemos que hay tecnología, cultura de paz, soberanía alimentaria, nodes sobre ahorro y préstamo, ecoturismo, energía cooperativa y comunitaria, salud preventiva. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para implementar los nodes en estos años que llevan? 440 nodes. ¿Cuáles han sido las principales dificultades? Bueno, siempre hay una dificultad de la disponibilidad de recursos. Nosotros en un primer momento lo hemos visto como una oportunidad. Se apunta a hacer nodes quien quiere hacer economía social.
En otros tiempos se ha planteado, ¿quieres hacer cooperativismo, economía social? Organízate y aquí está el fondo. Cuando el dinero va por delante, haces que las voluntades vayan por el dinero. Entonces, una primera virtud fue, no hay dinero, quien quiera libremente asociarse, hagámoslo. Claro, pero eso tiene una curva, no podemos vivir todo el tiempo sin esos financiamientos. Las universidades, muchas han hecho esfuerzos muy generosos para mantener a estos equipos de profesores, de profesionales que van ayudándonos en los procesos, pero tenemos que ir activando fuerzas para que los mecanismos que activen los nodes puedan tener una retribución, para que eso pueda tener una viabilidad de largo plazo. Entonces, eso sí ya se empieza a sentir como una debilidad. Necesitamos reforzarlo. Por otro lado, y que es en gran medida el trabajo del instituto en este cierre de administración, es el que podamos comunicar mucho a los nodes. Tú ahorita mencionaste ya una diversidad de temas. Quisimos que eso sucediera y además no es tanto que es una invención nuestra, sino que es una congruencia del fenómeno. Si lo que queremos es un trabajo territorial real, pues cada territorio tiene necesidades distintas. Unos tienen que ver por los cuidados, otros por la energía, otros tienen que ver por los procesos de comercialización, porque es heterogéneo el territorio visto como todo el país y también como las particularidades. Ahí tenemos un reto muy importante de cómo comunicar a que si en Comalcalco, Tabasco, tenemos un NODES que está especializado en energía solar, cómo transmitirle ese conocimiento generado en un ambiente público, cómo colocarlo en una red de conocimiento público para que el que está en Chihuahua lo pueda aprovechar. Y el que desarrolló en Ciudad de México un proceso de cooperativas de cuidados muy eficiente, pues pueda ser aprovechado en otra capital del país o en otra ciudad mediana en el norte o en el sur. Entonces, en la medida en que fortalezcamos esa red, la vulnerabilidad disminuirá. Con esto reconozco que tenemos una vulnerabilidad si cada nodes se mira a sí mismo como una unidad que está aislada. Tenemos que propiciar los intercambios para que se fortalezcan en ellos y entonces seamos congruentes con el principio de economía social. La economía social, en origen, y sobre todo con la historia del cooperativismo que tenemos en el mundo, busca tener una distancia con el Estado y con las iglesias. ¿Por qué hay un instituto y por qué hay una dinámica a través de los nodes donde el gobierno se acerca a la realidad de la economía social? Pues porque no tenemos tiempo. Porque sí, las cajas alemanas tienen una efectividad de tener el 90% de las cuentas de ahorro de los individuos en Alemania, pero les tomó 257 años formarse. La precariedad, la brutal desigualdad que tenemos en nuestro país no le da tiempo tener procesos históricos tan lentos. Bueno, si lo tomamos como lento, 256 años, lo que sea, pero necesitamos ser mucho más rápidos, mucho más activos, activar las fuerzas del Estado, no solo entendido como gobierno, sino como sociedad y gobierno colaborando con sus instituciones, las propias figuras jurídicas del sector, las universidades. Tenemos que activarnos todas y todos para que esta velocidad sea todavía mucho más rápida y la intensidad de los procesos nos lleve a rangos de tiempo muchísimo más cortos, donde podamos configurar las cosas de otra manera. En gran medida el neoliberalismo también por eso triunfó, porque vino con una velocidad brutal. Si lo vemos, los procesos de privatización que se tuvieron en los 80s, 90s, son sumamente rápidos, sumamente salvajes en su aplicación. Y la gente no se dio cuenta, bueno, incluso se tiene este planteamiento de doctrina del shock, ¿no? Fue tan duro el golpe que la sociedad no se recuperaba cuando ya los procesos de privatización e institucionalización de esas estructuras requeridas por el capital ya estaban implantadas, ¿no? Tenemos que llevar a procesos sumamente rápidos y ahí es un reto muy importante de este diálogo entre el gobierno y los nodes para que efectivamente podamos construir estructuras muy potentes y que vayan hacia el largo plazo. Y como última pregunta, así rápido, ¿cómo piensas? O sea, digo rápido no de tiempo, sino lo que te venga a la mente, por elegir un ODS nada más. Si pensamos en el ODS 1, ¿no? De erradicación de la pobreza, los nodes, ¿cómo contribuyen con eso? Ejemplos concretos que tengan.
Principalmente, también desde nuestro diagnóstico, la pobreza no solamente está originada por la falta de ingreso o por la debilidad en el crecimiento, en el ingreso de las personas que podemos tener. Desde luego es muy importante y hay que aumentar el ingreso. Pero también tiene que ver con el mal gasto. Es decir, si vemos las encuestas que tiene el INEGI sobre en qué gastan los más pobres, pues bueno, el porcentaje en lo que gastan los pobres en alimentación, cuidados y transporte es tremendamente más grande proporcionalmente con lo que los deciles más altos tienen. Un decil alto a lo mejor está gastando ni siquiera el 10% de su ingreso en alimentación. Los más pobres de nuestro país exceden el 30%. Si el acceso a esos alimentos está mediado por una presión de capital donde hay un intermediario comercial, privado, concentrador, pues el dinero de los pobres se está yendo a un grandote concentrador. Necesitamos transformar eso para que ese consumo, ese ingreso que ahorita está creciendo, está comprobado que en esta administración creció el ingreso de los pobres, pero cómo hacer que ese dinero se administre de mejor manera con mecanismos que hagan, muy coloquialmente dicho, que hagan que el dinero dé más vueltas en el territorio antes de que, o preferentemente que no se salga, pero si se va a salir, que dé unas vueltitas más para que se genere una economía más próspera. Eso tiene que ver con el combate a la pobreza. No es solamente los pobres producen poco, estructuralmente se ha llevado a eso, pero además gastan mucho en lo que no tendrían que estar gastando. Y ese no estar gastando, y sí lo digo ahí radicalmente, es que hay elementos inmorales en que el gasto de una medicina o servicios privados de salud que tienen una ganancia de 30, 40% en laboratorios, etcétera, por las fallas estructurales que tenemos, desde luego, pero porque hay unos actores privados que están sacando unos réditos brutalmente grandes, pero eso es inmoral y contribuye a la exacerbación de la pobreza. Los mecanismos de la economía social que mitigan eso, pues nos llevan a muchísimos mejores espacios. Por ejemplo, lo que tenemos con el Politécnico Nacional, hemos estado trabajando ya en el tema de cooperativas de cuidados. Entonces, cómo la acción colectiva, que tiene que ir todavía más, ahí estamos trabajando con mucha intensidad, pero la acción colectiva, facilita medios de atención para grupos de ciudadanos, ciudadanas que tienen la necesidad de cuidar a los niños, de cuidar a los adultos mayores. En algún tiempo, con esto de las guarderías subrogadas, se ideó que el capital privado podía subsanar esta acción, responsabilidad del Estado, y entonces se le pagaba a los privados para que dieran los servicios de cuidados. Y si eso lo sustituimos más bien por la organización colectiva, y ahí estamos teniendo unos resultados sumamente interesantes. Como dijiste rápido, pero yo estoy convencido que la economía social tiene que estar mirando al futuro, y el futuro está también mediado por esta transición energética y transformación de la producción sumamente rápida y violenta que tendremos. Puede ser violenta si no nos ponemos las pilas en la sociedad, pero va a ser muy rápida la transición energética, la transición productiva. Las condiciones que propicia la economía social, en tanto que colectivos, en tanto que relaciones sociales intensas, va a facilitar que esa transición, que es necesaria, se pueda dar más bien en términos de justicia. Por eso, afortunadamente, ya hay un lenguaje global que está hablando de transición justa. Podemos hacer que, como las dos administraciones anteriores, habían encomendado a los privados la transición energética, con los abusos brutales, fraudes y corrupciones que se generaron en esos dos sexenios anteriores, para que ahora no, desde luego hay que producir sin emisión de CO2, pero si estamos reteniendo CO2 y generando mayores concentraciones de capital, pues no hacíamos mucho favor a la sociedad. Hoy tenemos las oportunidades de generar energía verde, pero en regímenes distribuidos, donde la economía social tiene mucho que decir. Y ahí tenemos nodes muy interesantes, mencioné ya el de Comalcalco. En Guadalajara, con el ITESO, estamos trabajando procesos de reconversión energética de los procesos productivos para ahorrar, por un lado, en el consumo energético, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero además, pues generar valor añadido en los procesos.
una cooperativa que tenemos en Quintana, bueno, no tenemos, que estamos trabajando con ellos en Quintana Roo, extraen pescados y especialmente camarón en sus pescas. Si no tienen los medios para congelar, están condenados a vender a pie de carretera los frutos del mar que acaban de conseguir. Si ellos adquieren los congeladores o el hielo, solamente comprar el hielo, eso tiene un valor gigantesco. No tienen capitalización, no tienen acceso. Si algún día tuvieran capitalización, van a tener acceso y ahora van a tener costos más altos, porque la energía requerida es muy importante. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Metiendo paneles solares. Eso reduce muchísimo el gasto energético, ayuda a que estos pescadores puedan tener un eslabón más adelante en la cadena de comercialización, prescinden de algunos intermediarios y entonces pueden tener un mejor ingreso. En un solo ejemplo te puedo ilustrar: transición energética, mejora el ingreso, combate a la pobreza y preservación medioambiental, porque si el pescador por una salida al mar y lo vende a pie de carretera recibe 1,000 pesos, si en esa misma salida al mar puede procesar ese mismo producto y venderlo con un valor añadido, bueno, pues entonces a lo mejor no tiene que salir 10 veces al mar, a lo mejor con 7 tiene un exceso, o más bien excede lo que de por sí estaba teniendo como ingreso, y eso ayuda a que entonces tengamos un mejor manejo medioambiental. Es más complejo el asunto, pero estamos avanzando en ese tema. Si esas experiencias en Quintana Roo se van comunicando con todo el litoral, bueno, con gran parte del litoral, pues bueno, vamos haciendo eficiencias también en las curvas de aprendizaje, en las experimentaciones, para que rápidamente tengamos modelos sociales que puedan tener una eficiencia económica en distintos territorios con características similares, y entonces hacer efectivo, pues bueno, estos objetivos de la Agenda 2030, pero también los principios cooperativos que desde hace siglos creo que están ya dando muestra de que eso que empíricamente fueron generando estas comunidades llamadas cooperativas en el mundo, sociedades cooperativas en el mundo, pues ya iban un pasito adelante, creo yo, de lo que las naciones estamos ahora pretendiendo con la Agenda 2030, y en la medida en que podamos aprovechar ese aprendizaje y llevarlo a una modernización y llevarlo hacia el futuro, pues creo que sin duda las naciones vamos a tener un bienestar mucho más acrecentado, ¿no? Pues muchas gracias, esas son todas las preguntas, nos abriste mucho el panorama respecto a los nodes, y solo te queremos pedir que en un minuto, porque esto es para un clip que vamos a difundir en redes sociales, que en un minuto puedas decirnos por qué los nodes son importantes para el país. Bueno, pues directo a cámara o los nodes son muy importantes para el país porque tenemos que fomentar una economía centrada en las personas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible justamente marcan una agenda para trabajar sobre las necesidades de las personas. Si nuestro modelo económico no prioriza a las personas, sino al crecimiento del capital, pues entonces estos objetivos pues quedan periféricos. Necesitamos una economía centrada en las personas, centrada en la resolución de estos objetivos, y eso es la economía social. Los nodes son los instrumentos que ahora tiene la sociedad mexicana para poder hacer economía social en distintos territorios, estar comunicados, generar eficiencias en cuanto a los aprendizajes, los medios que van utilizando, etcétera, etcétera, para que entonces esta nueva cultura social hacia la economía pues pueda cundir de mayor manera en nuestro país, profundizarse y con eso acercarnos al bienestar. Muchas gracias. No sé si fue un minuto. Sí, estuvo bien, súper bien. El tiempo es relativo. Como dijo Beto.